Ahora sí estamos listos para compartir la palabra con mis amados hermanos de República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros en este encuentro regional de los templos bíblicos. Amados hermanos, queridos, el Señor sabe cuánto les amo profundamente. También con mi esposa, que hemos estado en reiteradas ocasiones. Y bueno, ahora, amén de esta pandemia, tenemos que usar los recursos tecnológicos, pero bueno, nos estamos acostumbrando, nos está gustando. Y mire, qué bueno que parece que estuviera ahí y que usted estuviera acá y que estamos juntos, la verdad. Así que un abrazo a todos los hermanos de todo el país. Yo conozco, obviamente, Santo Domingo, Puerto Plata, Nagua, me acuerdo bien, bueno, Santiago de los Caballeros, y algunas otras zonas, pero es para toda la iglesia en República Dominicana un abrazo enorme. La palabra de Dios, la Biblia que transforma. Queremos en este tiempo, y de paso un abrazo enorme, es un gusto estar con mis amados, don Luis Carballosa, claro que sí, consiervo amado. Él fue el primero. Él me dijo, tenés que conocer República Dominicana, y no sé cómo hizo, pero me ayudó a ser invitado. ¿Vio? Cuando yo creo que la primera vez que caí a República Dominicana fui de la mano de don Luis, y don Luis me llevó, me dijo, acá está Guillermo, conózcanlo. Bueno, no sé cómo fue eso, pero fue así. Así que lindo que estar con don Luis ahora. Y con mi amado y querido hermano Gustavo Caramerino, que al vivir en la misma ciudad nos encontramos bastante seguido. Bueno, quiero traerles, a ver, estuve pensando y orando y me está pasando que no me gusta traer una palabra quizás muy masticada durante mucho tiempo. No hablo de no estudiar, usted sabe que yo me dedico. Me refiero a una palabra fresca. Y mire, quiero traerle, hacer énfasis, si bien este es un pensamiento que obviamente ya lo vengo articulando, Dios lo está articulando en mi corazón hace ya muchos días, meses y le diría años, pero esta mañana mismo Dios me regaló justo la porción que yo necesitaba para decir, esta es la porción para compartir con mis hermanos. Una palabra fresca. Por favor, acompáñenme en Jeremías, capítulo 36. Yo quiero hablarles hoy, volvamos a escribir la palabra de Dios. No se asusten, no estoy hablando de que tomemos un pergamino y que escribamos allí literalmente. Pero hay un llamado de Dios frente a una sociedad que ha quemado el libro, que lo quema permanentemente en el brasero de la incredulidad, del desprecio. Estamos en tiempos, bueno, yo no digo que son peores que los primeros, yo no diría eso, ¿no? A ver, ¿qué sería haber estado o haber convivido en los tiempos de la iglesia primitiva? Se imagina cuando Tito invadió y estaba en plena iglesia primitiva, 50 años invadió Jerusalén, y las persecuciones del siglo I, del siglo II, y después el oscurantismo, que quiero hacer una referencia hoy, de la posreforma, la época de la reforma, la Edad Media. ¿Quién diría todo lo que hemos, no podríamos decir que esos tiempos antiguos fueron mejores y que hoy estamos peor? Hoy es muy difícil, antes no lo era. No, siempre. Siempre la palabra de Dios ha sido despreciada. Se ha cobrado la sangre de miles de hombres y mujeres que escribieron la palabra de Dios, que la tradujeron a diferentes idiomas, que la predicaron, que la enseñaron a lo largo de todos estos siglos. Y han pagado también con su vida. Y hoy tenemos la palabra de Dios con nosotros. Y estamos felices de poder compartir la palabra de Dios. Pero yo quisiera traer este pensamiento hoy, que podamos volver a escribir. ¿Sabe por qué digo esto? Mire, capítulo 36 de Jeremías, ahí está, dice el verso 1, lo tiene, capítulo 36 de Jeremías. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro, y es un rollo de libro, y escribe posiblemente un pergamino, ¿verdad? O un papiro que después se cosía y se armaba un libro literalmente, o a veces se enrollaba, etc. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he dado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Versículo número 3, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles
y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y de su pecado. Y el verso 4 dice Jeremías cuando dijo, tengo que volver a escribir, no puedo entrar al templo, voy a llamar a un escribiente. Entonces llamó, dice el verso 4, Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Usted siga en su casa, termine de leer el capítulo 36 después. Lo cierto es que Baruc tomó ese libro, corrió, se lo entrega y fue pasando a diferentes personas de mano en manos hasta que llega al palacio del rey. Nada más ni nada menos que el rey Joacim, que estaba en su palacio. Y dice el verso 22, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno. ¿Y qué había en la casa? Había un brasero. Había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 palabras, Jehudí era uno de sus sirvientes, estaba leyendo el libro que había escrito Baruc por boca de Jeremías. Jehudí estaba leyendo el libro cuando Jehudí había leído el verso 23, 3 o 4 planas, líneas, lo rasgó Joacim, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Qué tremendo acto de desprecio a la palabra de Dios, ¿no? Un brasero. Lo cortó con el cortapluma y lo tiró al brasero. El verso número 28 dice así. Vuelve, le dice, verso 27, y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otra vez otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Es la orden de Dios para Jeremías. Jeremías, Joacim quemó el rollo, lo rompió y lo quemó, lo destruyó, lo convirtió en ceniza, despreció la palabra. Yo te pido que vuelvas a escribir. Este es mi mensaje, o mejor dicho, lo que Dios puso en mi corazón. Desde esta mañana estoy meditando profundamente en todo esto. Volvamos a escribir. Claro, porque estamos viviendo en un tiempo donde la palabra de Dios, no peor que antes, como decía en la introducción, no estamos peor. En algunos países no sufrimos persecución todavía, como en algunos países de Oriente, donde usted y yo conocemos, en África hay tantos países donde son perseguidos los creyentes y cuando son encontrados con una sola hoja de la Biblia en su idioma original, son puestos en la cárcel, algunos son torturados, inclusive matados. Estamos viviendo en años en donde el número de los perseguidos es notablemente superior a todas las épocas. Sabía eso, estaba leyendo algo de la iglesia perseguida hace poco. Lo cierto es que estamos frente a una sociedad que desprecia contundentemente la palabra de Dios. Y yo veo como que los presidentes, aun como Joacim, toman el rollo y lo queman. Los presidentes que no son cristianos, gracias a Dios, porque en América Latina hay algunos que son cristianos. Otros queman la Biblia. Otros, los filósofos tienen su brasero, queman la Biblia, no les interesa, la desacreditan. Los religiosos también tienen su brasero que queman la Biblia. Ahora yo pienso en este mes de la Biblia, en septiembre, en todo el mundo, y hablando de la palabra de Dios, me gustaría ayudarte, hermano, a pensar que no caigamos en el error de Joacim. Y yo quisiera hablarte en esta tarde de 5 braseros. 5 braseros que quizá no nos damos cuenta porque no está ardiendo, pero que están allí y que muchas veces, sin darnos cuenta, obviamente, sin tener conciencia, es como si quemáramos la palabra de Dios en esos braseros. Por eso el llamado, ¿cuál es? Volvamos a escribir. No importa si esta pandemia, lo que está ocurriendo hoy, mi hermano, y usted me está escuchando,
indudablemente tiene que ver con una señal de Dios. A mí me pregunta, ¿qué es esto? ¿Dios está enojado? ¿Es el virus que salió allá de Wuhan en China y que la muralla no lo pudo contener? Y entonces, miren, yo no sé qué es. Lo que sí sé que estamos a las puertas de Mateo 24, estamos a las puertas de la tribulación. Por lo tanto, no estamos, esa es una palabra, ¿no? El principio de dolores es bien contundente, eso será después del rapto, pero escúcheme, estamos ya percibiendo que el Señor está pronto en su rapto para la iglesia. Y como iglesia, reflexionar. Que el mundo queme la palabra de Dios no nos tiene que asombrar. La ley de matrimonio igualitario, el aborto, todas las clases de derechos en cualquier momento. Hay países que ya están estudiando de despenalizar la pedofilia, en la relación sexual con animales, todo va a estar permitido. Y usted prepárese, despenalización de los usos de diferentes narcóticos, drogas, etcétera. Que el mundo lo haga no nos preocupa. Pero yo quiero hablarte de esto. Primero brasero. Volvamos a escribir, tengamos cuidado, no quememos el rollo, no quememos la palabra, el brasero de la ignorancia. Ignorancia, una vez Jesús estaba allí discutiendo con diferentes personas y hablaban acerca de la resurrección y Jesús tuvo que decirles en Marcos 12, 24, ¿se acuerda? Ustedes están equivocados, ustedes están errando. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Ignoran las Escrituras. Ignoran las Escrituras. ¿Me entiende? Claro, porque, ¿sabe qué? Mire, yo era muchacho. A mí un muchachito que partió a la presencia del Señor hace poco en Asunción del Paraguay. Se llamaba Roberto. Le decíamos Robertito. Él vino a casa en Arroyito, Córdoba en ese momento. Yo era un muchacho, un pibe. Y yo me acuerdo que me levantaba, tenía unos 13, 14 años, él estaba hospedado, había venido de visita, se quedó todo un mes me parece, y yo lo encontraba a Robertito leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. Entonces decía, ¿qué tanto lee la Biblia este muchacho? A mí me empezó a interesar, yo estaba interesado ya desde esa edad, también estaba muy inquieto por las cosas espirituales y obedecer al Señor, me gustaba mucho escuchar radio cristiana, radio transmundial a la noche. Yo escuchaba, ¿se acuerda? A través de la Biblia, los estudios del profesor Benson McGee, pero estaba inquieto. Pero ahora, esa disciplina, de estar sentado leyendo la Biblia, y yo veía que subrayaba, y Robertito me decía, quiero terminar la Biblia, en 6, 7 meses la quiero terminar de leer. Bueno, recibí la noticia que por el COVID partió a la presencia del Señor hace algunos días atrás. La verdad que fue una dolorosa noticia. Yo tengo esa imagen de él leyendo la palabra de Dios. Pero la palabra no solo no solo se lee, la palabra se recibe. Y mire, ¿sabe por qué digo la ignorancia? Porque me estoy dando cuenta, y eso es uno de los braseros que vamos a hablar ahora, que hay muchos creyentes que no están leyendo la palabra de Dios. Ignoráis las Escrituras, ignoramos las Escrituras. A veces, cuando yo estoy con unos muchachos y les digo, a ver, decime, ¿dónde dice en la Biblia no a las relaciones sexuales antes del matrimonio? Y se embatan y no saben dónde encontrar en la Biblia, dónde está eso. ¿Y dónde dice la Biblia, por ejemplo, que a veces, no, el rapto? ¿Dónde dice que Jesús va a arrebatar su iglesia? ¿Dónde está? Decime en qué libro está. No lo sabe, no sabe en qué libro está. Ignoramos las Escrituras. Y creemos que solo basta con ir al templo los domingos. Estamos en un tiempo... Basta ir al templo los domingos y escucharla. Yo creo que este brasero ardió todos estos siglos, porque hay dos clases de creyentes. Los que tienen Biblia y los que no tienen Biblia. Me gusta decirlo así. No veo punto medio acá. Pero, claro, ¿por qué Guillermo dice eso? Y porque, mire, ¿usted al auto lo sabe manejar o no lo sabe manejar? Y yo sé manejarlo un poquito y va a chocar. Yo creo que la Biblia, es cierto, podemos saber un poquito, más o menos, mucho, depende con quién nos comparamos. Si yo me comparo con mi hermano Luis, que va a estar mañana, se imagina usted, yo espero saber la uña más chiquitito del dedo meñique de lo que sabe mi amado don Luis, que dedicó su vida a estudiar la palabra. Acá depende con quién me comparo, pero cuando llega el momento
de poder poner en práctica, traducir en hechos las verdades de Dios en la Biblia. Creo que hoy tenemos que hacer un llamado urgente, a que los creyentes, cada uno, y voy a volver con eso, pero bajo otro título, lo voy a reforzar, otro brasero, podamos entender que es urgente, mi hermano, que te pongas a leer la Biblia. Estaba en Buenos Aires en la casa de un hermano y me dice, mira, esta es la Biblia de mi papá. No quiero exagerarle, hermano, ¿eh? No le voy a decir la cifra exacta porque no me acuerdo. Y en la tapa dice, mira lo que tiene mi papá. Y decía, 1900, decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y al lado el año, 1900 no sé cuánto, 1980, 70, no sé cuánto. Pero decía 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 120, 130, 300, 324, 325. Y le digo, ¿qué es esto? Las veces que la leyó a la Biblia. Las veces que la leyó la Biblia. Hay un hermano muy querido que dice, tenés que leer la Biblia. Mirá, y cuando termino, ¿qué hago? Volver a leer. Ah, la terminé de leer, volver a leer. Leer la palabra de Dios, que la podamos conocer, que la podamos escudriñar, que la podamos estudiar. Qué hermoso es encontrar la Biblia. Su Biblia, hermano, que tiene ahí, ¿está subrayada o no está subrayada? ¿O usted cree que es pecado subrayar la Biblia? No, no es pecado. Usted la puede subrayar. Aprenda la Biblia, que no tiremos. Yo creo que tenemos una juventud hermosa, pero mi pregunta es, ¿cuánto conocen el texto sagrado? El brasero de la ignorancia. Pero volvamos a escribir. ¿No? Volvamos a escribir. ¿No? Si por mucho tiempo has estado sin leer la Biblia, que no la has leído completa y ya tenés muchos años de creyente y puedes decir, no, yo no sé si la leí completa, hermano, basete un ritmo de lectura, lee la Biblia, conocelo al texto sagrado, no lo quememos en el brasero de la ignorancia. Pero ¿sabes qué? No lo quememos en el brasero, y voy a usar una palabra, en el brasero de la oscuridad. Hay un segundo brasero que siempre se enciende, el diablo lo enciende, el brasero de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Es que la luz de la palabra no aparezca. Usted sabe que la palabra, mire, ¿se acuerda 2 Pedro 1, 19 y 20? ¿Se acuerda? Pero tenemos esta profecía más segura. Tenemos la palabra profética más segura, de manera que estemos atentos, ¿como qué? Antorchas que se encienden ¿en dónde? En la oscuridad. Teniendo presente primero esto, que no hay ninguna profecía, palabra de profecía, que sea ¿de qué? De interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Dios habló por medio de ellos. Palabra profética segura, que es como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Pero por qué digo el brasero de la oscuridad? Escuche lo que quiero transmitir. En la Edad Media existió se la conoció a la Edad Media en referencia a la Biblia, el texto sagrado, como el tiempo, no solo a la Biblia, también con filosofías y con lo intelectual. Se lo llamó el tiempo del oscurantismo. ¿Se acuerda usted? ¿Qué era el tiempo del oscurantismo? Que la palabra de Dios no corra, no se difunda. Entonces, ¿qué ocurre? No, algunos son los que interpretan la palabra de Dios. ¿Quién la interpreta? El Papa con sus secuaces son los únicos que interpretan la palabra de Dios. Por eso la Biblia, entre comillas, católica, tiene la explicación que es oficial. Otra cosa que usted quiere entender de la Biblia no lo puede hacer. Solamente es lo que está escrito ahí. ¿Y cómo es eso? Sí, porque el que la interpretó es el único que la puede interpretar. ¿Y por qué lo hizo? Y porque es el Papa en los concilios, etcétera, etcétera. Son los únicos que pueden interpretar la Biblia. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Ahora, escúcheme bien. Se le llamó así el oscurantismo, porque justamente que la Biblia no llega a la mano de la gente. Ahora, nosotros los cristianos evangélicos, a veces caemos en el error de quemar el texto también en este brasero de la oscuridad. Usted dice, ¿pero por qué, Guillermo? Porque mire, nos han cerrado los templos, ¿verdad? Bueno, nos hemos quedado sin maestros de Biblia. Ahora estamos haciendo clases de Biblia por Zoom. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Está bien que estudiemos la Biblia con un profesor? Sí, está bien, Guillermo, claro que sí. El maestro
El maestro. ¿Existe el maestro? Claro, está el don de maestro. La iglesia tiene sus maestros. Muchos de los hermanos que están sentados ahí son maestros de Biblia. Gracias a Dios por la escuela dominical, por los institutos bíblicos, por todos los maestros que hay en el mundo que nos han enseñado y nos enseñan la Biblia. Escúcheme, soy un promotor. Si usted escucha algún video y dice que Guillermo dice una cosa y después dice otra. No, escuche, hasta he llegado a pensar que el tiempo del autodidactismo, de ser autodidactas, como en Argentina fue una corriente que arrasó toda mi generación, que estaba bárbaro ser autodidacta, es decir, no ir a ningún lugar a estudiar la Biblia, hoy digo basta. ¿Por qué? Porque ya no es ese tiempo. Hoy tenemos acceso. República Dominicana es un país con institutos bíblicos, con universidades de Biblia, extraordinario, como otros de Centroamérica, hay cantidad. Basta eso de que yo estudie la Biblia solo. No, querido, andá y dejate enseñar y estudia la Biblia. Yo entiendo y refuerzo, y si volviera a mi niñez y tuviera el alcance, que creo no tuve en ese momento, de estar en un instituto, etcétera, lo haría. Hacelo. No estoy, obviamente que estoy a favor de eso, pero espere, hermano, espere un poquito. El concepto de que la Biblia la enseñan solo algunos y que los creyentes no estamos autorizados a interpretar la Biblia si no la dice fulano o mengano, eso es oscurantismo, mi hermano. No me venga con eso. Ahora nos quedamos sin los maestros. ¿Y qué hacemos? ¿Sabe qué? Yo le digo a la gente de la iglesia, vaya y estudie la Biblia por su cuenta. Lea la Biblia, aprenda la Biblia, interprete la Biblia. O pregunto, ¿el creyente no puede interpretar la Biblia? ¿O estamos en una época que algunos son los que interpretan la Biblia y nos dicen lo que la Biblia quiere decir? Hermano, mire, vuelvo a insistir, no diga Guillermo, está diciendo que no hay que... No. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado con el brasero de la oscuridad. La Biblia es una antorcha, y sabe que es una antorcha que tiene que estar en la mano de todos los creyentes. Todos los creyentes, junto a lo anterior, ¿se acuerda? Estudiar la Biblia, no tirar el rollo en el brasero de la ignorancia, sino que a propósito de que ya no estamos... Porque ¿qué está ocurriendo? Mire lo que está ocurriendo. El fenómeno es que la Biblia se estudia en la iglesia, no se estudia en la casa. Bueno, a ver, yo por un lado digo, sí, está bien, me gusta eso de que la Biblia se... ¿Por qué? Para evitamos errores doctrinales. Porque si se imagina, yo digo, mira, vaya todo el mundo a estudiar a su casa y me dice, y predique y enseñe lo que usted cree que tiene que enseñar. No, para eso está la iglesia. Yo suelo decir, las Biblias se estudian en la iglesia, porque acá están los maestros, y cuidamos la doctrina, que no salgamos a decir barbaridades, que no haya un creyente que mañana esté enseñando una barbaridad que la Biblia no enseña, o en un grupo pequeño en una casa, todo eso está bárbaro. Pero debemos animar a que los creyentes, hermanos, agarren la palabra y la puedan leer. Y no solo aprender lo que dice, sino aplicarlo a su propia vida. Cuidado con el brasero de la oscuridad. Hermano, yo felicito a Raire y sus comentarios. Gloria a Dios por MacArthur y todos sus comentarios. Gloria a Dios por Schaffer y sus comentarios. Gloria a Dios por la Biblia de Thompson que tengo acá y cómo ordenó sus bosquejos para que a mí me encantó, la tengo hoy. Gloria a Dios por todas las Biblias que saca Sociedad Bíblica con todos los comentarios. Gloria a Dios por todos los comentarios de todos los libros. Amén, amén y amén. Pero necesitamos palabra fresca. Aunque no alcancemos a entender. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia actúa, aunque no la sepamos interpretar por falta de estudio. Tenemos que estudiar la Biblia. Pero si no la podemos interpretar porque no podemos acceder a un libro, porque no tenemos un maestro cerca, hermano, sentate con la palabra. ¿Por qué? Porque actúa la Biblia, no por tu conocimiento, actúa por tu fe. ¿Dónde sacaste eso, Guillermo? Explíquenme qué quiso decir Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, 13. Habiendo recibido la palabra de Dios como en verdad es palabra de Dios y no palabra de hombres. ¿Por qué? Porque actúa en vosotros los creyentes. Y se lo está diciendo a judíos no pocos, a mujeres nobles que se habían convertido, a griegos un montón, que no sabían nada de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque no estaba la palabra escrita. Y tomaron la carta de Pablo
y se enteraron que habían recibido la palabra que Pablo y su equipo y Timoteo y Silvano les dieron cuando en Hechos 17 fundaron la iglesia en Tesalónica. A ver, ¿qué quiero decir? Está bien estudiar, gracias a Dios por los maestros, pero hermanos, necesitamos que la antorcha no esté en manos de uno, esté en manos de cada creyente, que pasemos del modo oveja al modo soldado. No, escuche. Cuidado con el brasero de la oscuridad, que la Biblia la saben algunos, la enseñan algunos y la interpretan algunos. Tengamos cuidado, mi hermano, animemos que la iglesia lea, estudie. Después los maestros hacemos bien en enseñar la Biblia, cada uno en el don que el Señor le ha dado, a ser sumisos, pero no le neguemos a la gente la posibilidad de pensar. ¿Sabe qué hacía? Mire, a veces Lutero, y paso al tercer brasero, no enseguida, Lutero, tuve la oportunidad de estar allí en Gutenberg, allí en Alemania, cerca de la capital, se me escapó el nombre ahora, bueno, donde estuvo sus últimos días viviendo Martín Lutero y donde clavó las 95 tesis. Que yo decía, Wittenberg, Lutero decía, yo pensaba que eran las 95 tesis. Su gran obra, no, yo no sé, porque las 95 tesis no sé quién las sabe o quién las leyó, se leyeron obviamente. La obra de Martín Lutero fue que en el año, si no recuerdo mal, 1527 por allí, si no me equivoco, Martín Lutero lo que hizo fue traducir la Biblia mientras lo perseguían. Se refugió en un castillo y él tradujo la Biblia del griego al alemán. Ahí está el libro grandote así, el primer libro, tuve la oportunidad de verlo. Mucha gente no sabía leer. ¿Y qué hacía Martín Lutero? Componer canciones. ¿Cómo impactó eso? La guía nos decía, mire, yo creí que había Castillo Fuerte Nuestro Dios, era el único himno. No, tiene como 3000 canciones escritas. ¿Sabe por qué decía Martín Lutero? El que no sabe leer, yo le transmito la Biblia y que la reciba por medio de una canción. De hecho, que dentro de los Hermanos Libres fue un movimiento mundial del Espíritu Santo. Se ha perseguido durante muchos años este concepto maravilloso, que las canciones contengan contenido bíblico, doctrinal. ¿Para qué? Para aquellos que no escuchan y no están leyendo la Biblia, les pegue y actúe en sus corazones. Oscuridad. No, mi hermano. La Biblia no está en manos de algunos. Gloria a Dios por todos los maestros de Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios y que cumplamos el rol que tenemos que cumplir al enseñar la Biblia. Pero no quememos la palabra de Dios en este brasero, creyendo que somos los únicos que podemos interpretar, algunos 2 o 3, y que el resto no puede interpretar. Te hago un llamado, hermano, a que vos con tu familia te sientes a leer la Biblia, se la enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos, aunque no entiendas todas las palabras. Mi mamá me decía, Guillermo, el yugo desigual, no. Mi mamá tenía 2º grado, leía despacito y escribía con cierta torpeza. ¿Sabes qué decía mi madre? Me decía, Guillermo, el yugo desigual, no. Ahora, si yo le decía, mamá, decime qué quiere decir yugo desigual, no sabía, seguramente. Pero la Biblia decía, ¿qué comunión hay entre el incrédulo con el creyente? Basta, Guillermo, no te quiero ver con una chica que no sea cristiana. Y me lo puso en la cabeza, me lo puso en el corazón, me obligó a leerlo. Volvamos a escribir, que todos podamos tener la palabra como una antorcha en la mano. Tercero, el brasero de la corrupción. Hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Bueno, necesitamos los maestros, las dos cosas. Aquí necesitamos los maestros, ¿no? Que nos ayuden a interpretar, que nos enseñen, que dedican más tiempo al estudio, que nos enseñen para interpretar la Biblia como corresponde. Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Tesalónica, capítulo 2, le dice, hermano, estamos cascoteados, fuimos cascoteados por todos lados, cuando pasamos por Filipos fuimos torturados, etc. Pero ustedes saben que con denuedo le hemos hablado. Y que nuestra predicación, y menciona 3 conceptos allí, no procedieron de engaño, no procedieron de error, ni error, ni engaño, y una palabrita más que se me escapa en este momento. No procedieron de allí. Porque fuimos fieles en enseñar la palabra. No hemos tergiversado la Biblia. Y en el contexto del capítulo 2, ¿cuál es el contexto? Que Pablo refutaba a los que enseñaban la vida
por ganancias, deseosos de ganancias deshonestas, deseosos de ganancias deshonestas, predicando la Biblia, tener acceso a ganancias. Impureza es el otro término. Engaño, impureza y error. Ninguna de las tres cosas. Inclusive para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Y yo digo, estamos en el tiempo de las impurezas, de los engaños y de los errores. Hay dos cosas. Puede haber un error en el contenido del mensaje de la Biblia que estoy dando y un error en la motivación. Eso significa error en el contenido, hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Hermanos, ¿cuántos hombres están quemando? Y a veces yo mismo me he encontrado enseñando cuando era muchacho, no, tengo que revisar si esto no está en la Biblia, no lo puedo decir. Pero no le hagamos decir a la Biblia, no le hagamos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. O poniendo énfasis y nos olvidamos del otro énfasis. Es como yo decía recién, no al brasero de la oscuridad, pero no al brasero de la ignorancia. Y para eso necesitamos los maestros de Biblia, las dos cosas. No pongamos énfasis. Un evangelio diluido, sin mensaje de predicación, sin la cruz de Cristo, sin el concepto del que el pecado condena a las personas y que debe haber un arrepentimiento que definitivamente nace de la conciencia de pecado. Nadie se puede arrepentir que no tenga conciencia. Hemos diluido y en el brasero de la corrupción hemos corrompido a veces la palabra de Dios. Ni que hablar de las motivaciones, ¿no? Ahí la palabra engaño era, ¿no? Atraer con ciertas palabras lisonjeras, atraer a la multitud, prometiendo cosas que la Biblia no dice. El brasero de la corrupción exige que volvamos a escribir la Biblia tal como está y que digamos lo que dice y lo que no dice no lo digamos. Yo creo que corromperla son los dos extremos. El extremo de los fariseos, hacerla más dura de lo que la Biblia es, poniendo y tomando textos. ¿Cuánto daño le hemos hecho a la iglesia? Tomando esa posición farisaica de que cada mandamiento de cada texto llevarlo a un lugar inaccesible para cualquier persona, poniendo cargas sobre las personas que ellos mismos no pueden llevar. Pero también la dilución del texto bíblico y hacerle decir cualquier pavada a la Biblia que la Biblia no dice, el brasero volvamos a escribir, hermanos. Ahora, en esto de la corrupción, ¿verdad? Amerita. Por eso decía recién que cada creyente se ponga de rodillas a leer y a interpretar la palabra de Dios. Y que no sea algo solo de los domingos. Y que si el pastor no lo dice, no existe. Que podamos entender que a la Biblia le vamos a hacer decir, y vamos a decir lo que la Biblia exactamente dice. Tergiversar la palabra de Dios, un brasero tremendo, que Dios nos libre. Está bien, hay puntos doctrinales y algunos y otros puntos de interpretación que son difíciles, estoy de acuerdo con eso, no nos vamos a poner de acuerdo, unos piensan una cosa, el otro que estudió dice esto es otra cosa, pero a ver, no hagamos complicado lo que no es complicado, porque el problema que viene, el último brasero que le quiero hablar, que es el brasero de la indolencia, que es desobedecer la palabra de Dios, no tiene que ver con las cosas complicadas. Hermano, si la vaca la sana o cómo es el tema de la vaca, ese no es, no vamos a tener ese problema nosotros, no es el problema de la indolencia, y ya paso al último brasero si quiere, al de la indolencia, que es la desobediencia. No tiene que ver si con que en el si la gran ramera es la Iglesia Católica o no es la Iglesia Católica, o los países del norte son Rusia o no son Rusia, si Estados Unidos están en el Apocalipsis o no están en el Apocalipsis, quién fue entonces, cómo fueron los hijos de Adán y Eva. No, todos esos embrollos, hermanos, que si usted los quiere estudiar, siga estudiando, estúdielo, claro que sí, yo el Apocalipsis lo estudié como 3 o 4 veces. Una de las veces lo hice con el libro de Don Luis, magistral del Apocalipsis.
cuando se trata de obedecer la palabra de Dios para no quemar el rollo, y quiero terminar con este brasero, el brasero de la indolencia. Está bien el brasero de la ignorancia, a veces el brasero de la oscuridad, del oscurantismo, ¿no? El expropiar la Biblia a los creyentes y decir yo la interpreto y nadie más. El brasero de la corrupción. Pero mire, este brasero de la indolencia tiene que ver con mire lo que dice Jeremías. ¿Por qué Dios le pide a Jeremías que vuelva a escribir? Dice, quizá toma un rollo de libro, el verso 2, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, contra las naciones, desde el día que comencé hasta hoy. ¿Por qué? Que quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepientan cada uno de su mal camino. ¿Por qué? Porque una y otra vez se alejaban de los mandamientos de Dios. Y yo quiero hacer un llamado final. Ayer hablaba con mi esposa y yo decía, ¿qué nos pasa qué pasa a la juventud? Yo no sé si pasa en República Dominicana, ¿no? Pero los chicos no se casan. A veces pasan los años y no se casan. Bueno, hay casos y casos, claro. Pero yo noto una gran tendencia al modelo del mundo. No casarse, tener hijos grandes, ya de grande. Ahora, ¿qué pasa con la sexualidad en el medio? ¿No? De los chicos que tienen 24, 25, 28 años que no se casan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra vida de cristiano obedeciendo en los negocios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene un contador? ¿Hay muchos profesionales allí? Contadores, médicos. ¿Qué pasa cuando viene un contador profesional y dice, los números vamos a escribir en el balance, pero no son los reales? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa cuando estamos casados los hombres y mujeres y miramos mujeres? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando hay hombres que terminan adulterando y mujeres que terminan adulterando y no le dio amor? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mandato bíblico? ¿Qué pasa con el no adulterarás? ¿Qué pasa con que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y amor, no se engañando, como dice 1 Tesalonicenses 4? ¿Qué pasa? No engañándose, no cayendo en fornicación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cantidad de muchachos y hombres mayores que miran pornografía? ¿Qué pasa? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la indolencia a las Escrituras? Y sutilmente el diablo, ganando el espacio en medio de la congregación y en medio de los creyentes. ¿Sabe qué? El brasero de la indolencia hace que muchas veces como creyente, yo lo he hecho muchas veces, he desobedecido al Señor y he quemado el rollo en ese brasero. Y hoy hay un llamado profundo a obedecer al Señor. Todos los principios que el mundo levanta en Europa, en Asia, en todos los continentes y América, en pro de lo que se le ocurra, hasta en pro del bestialismo, en pro del comunismo, en pro de todos los sismos que quiera, en pro de todo contra Dios, eso fue siempre y lo va a haber. Se necesita de creyentes que no quemen el rollo en el brasero de la indolencia, que con su vida, Pablo decía, ¿se acuerda? 3:2 de Corintios, vuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones. La palabra de Dios se escribió primero en piedra. ¿Se acuerda? ¿Para qué? Para que nadie la borre. Después, la palabra de Dios, como Jeremías y Baruch, se escribió en pergaminos. ¿Para qué? Para que circule. Después la palabra de Dios se escribió en la cruz con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que transforme vidas. Y ahora la palabra de Dios se escribe en el corazón y en la vida de cada creyente. Hermano, no tires la palabra y el rollo, la palabra de Dios en el brasero de la indolencia. Quiero llamar a más que nunca leer la Biblia, escudriñar la palabra. Si tenés acceso a un instituto bíblico, a una formación académica, hacelo, mi hermano. Invertí tiempo en esto. Hoy no tenemos excusa de decir no tengo quien me enseñe. A la gente de la iglesia, insistámosle,
en que no tengamos un pueblo ignorante de las Escrituras. No quememos en ese brasero, que lea la palabra, que la lea todos los días. ¿Y sabe cuál es el mandamiento al que más nos tenemos que ajustar y con el cual quiero terminar? Y creo que estamos quemando el rollo en ese brasero de la indolencia con la gran comisión, porque no estamos haciendo discípulos. Gracias a Dios por las campañas, gracias a Dios por los ministerios. Hoy estamos en nivel récord de ministerios, medios cristianos de publicación, libros cristianos, maestros de Biblia. Sociedad Bíblica está en el punto récord de producción de Biblia de todos los colores, habido y por haber, idiomas. Falta un montón todavía. Pero la pregunta es, ¿por qué en el mundo cada vez estamos siendo proporcionalmente menos cristianos? Estoy escribiendo un librito acerca de eso. Mire que estoy estudiando. Hay 7.000 millones de personas. Si estuviera William Barclay aquí, William Carey, si estuviera William Carey aquí, en sus investigaciones, que él llegó a la conclusión de que cristiano se podría decir solamente a los que él consideraba en ese tiempo los protestantes, los evangélicos de hoy, aunque protestante tenía otra connotación en ese momento. Pero hacía la diferencia entre los papistas, los griegos ortodoxos. Él dijo, el 6% de la población mundial es evangélica. Hoy se calcula que hay 600 millones de evangélicos. Eso es el 8% de la población mundial. Tenemos que hacer discípulos, hermano. Y si usted y yo no estamos siendo discípulos, estamos siendo indolentes con el llamado de Dios. Y no me quiero extender. Pero no quememos el mandato de la gran comisión en el brasero. ¿En el brasero de qué? De los seventismos, en el brasero de hacer un montón de cosas, mucho ruido y pocas nueces. Salgamos a ser discípulos, hermano. Vos hacés discípulos, yo hago discípulos, y si le enseñamos a nuestro discípulo que haga discípulos, eso se llama multiplicación. Y así la obra habrá crecer. Gloria a Dios por su palabra. Oramos, Padre Dios, bendice tu palabra en esta hora. Y que tú permitas, Señora, que como pueblo tuyo volvamos a escribir lo que nosotros mismos muchas veces hemos quemado y que la sociedad quema, Señor, de tal manera, con tal desprecio de la palabra de Dios, que volvamos a escribir. ¿Dónde? En nuestro corazón. Para que todo el mundo lea y levantemos cada uno la antorcha. Que no seamos ignorantes, Señor. Que no trabemos la difusión de la Biblia y que permitamos que todo el mundo la lea, todo el mundo acceda, todo el mundo la estudie. Señor, que no corrompamos tu palabra diciendo lo que no es, lo que no dice, y que no seamos indolentes frente a esa comisión que tú nos pides, que salgamos a ser discípulos. Padre, bendice esta población hermosa de los templos bíblicos y que tú sigas obrando en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Amén.